Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Bueno, poder reunirnos y poder estar juntos. En primer lugar, quiero darles gracias, ¿verdad? Quiero empezar agradeciendo, ¿verdad? Por pues la constancia durante todas estas semanas, ¿verdad? Ya hoy la séptima semana, ¿verdad? Que empezamos el curso. Pues quiero agradecer a cada uno de ustedes el apoyo, ¿verdad? La participación. Ha sido, la verdad que ha sido de los grupos más disciplinados, ¿verdad? En las entregas de tareas, exámenes y todo, ¿verdad? Entonces quiero empezar agradeciéndoles. Hoy tenemos la última clase, ¿verdad? Y pues gracias a cada uno de ustedes por su constancia, por su apoyo. También quiero agradecer ahí por el apoyo económico, ¿verdad? Ahí los aportes que pudieron hacer a Profundiza, ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? Para costear parte de mi propia preparación, ¿verdad? Quiero contarles que gracias a Dios ahorita terminé ahí mi segundo trimestre de este año y gracias a Dios ahí nos fue bien. Ahí nos ponemos a llorar hasta que nos vacunen. Agradecer ahí a todos por su apoyo, su participación, sus ganas de aprender, ¿verdad? Y pues quería iniciar ahí con eso, con mi gratitud y animarles, ¿verdad? A seguir aprendiendo y seguir profundizando en la palabra de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios pues pueda seguir bendiciendo y proveyendo a sus vidas. Hoy tenemos la última clase, ¿verdad? De este módulo de teología de la adoración y vamos a orar y vamos a ir a la última clase del el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estar juntos. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión para con nosotros. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo, tener ese corazón de adoradores, como hemos aprendido en estas semanas. Personalmente, me ha ayudado, me ha confrontado, Señor. También ha abierto mi mente, Dios, a cuán amplia es la adoración, pero también me ha desafiado de la importancia de todos los detalles que hemos hablado, Padre, en estas semanas. Te pido, Padre, por esta clase, que tú nos ayudes, que puedas estar con nosotros, que nos acompañes, que sea un buen tiempo, Señor, y que juntos podamos seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Con esta clase. Lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Lo que hoy vamos a tratar, vamos a usar una palabra, pues que tal vez no es muy común, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? No es una palabra que nosotros usamos, ¿verdad? En nuestra manera de hablar, ¿no? En la iglesia, ¿verdad? Entonces no es una palabra que nosotros podamos hablar y es sobre los ritos, ¿verdad? Sobre los ritos. Y hoy vamos a hablar sobre el ritualismo religioso, ¿verdad? Para nosotros, obviamente, como vemos en la imagen, el ritualismo es algo que nosotros no queremos realizar, ¿verdad? Como cristianos. La liturgia dentro de nuestra iglesia, cómo hacemos iglesia, ¿verdad? Tiene un modelo, tiene una estructura, tiene un orden, ¿verdad? Como hemos estado viendo y hemos estado compartiendo. Entonces todos de una u otra manera experimentamos una misma o una estructura similar, ¿verdad? Dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? En cuanto a las reuniones, actividades y cómo son los servicios dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Entonces, pues casi todos fuimos formados, llamémoslo así, en la misma escuela, entonces todos pues tenemos mucha de esa liturgia igual, pero hoy vamos a hablar de algo que está mezclado con esa liturgia, pero que es el ritualismo, ¿verdad? Es hacer un rito, ¿verdad? Eh, ¿Qué se entiende hoy, verdad? ¿Verdad? ¿O qué se entiende hoy
perdón, ahí está mal escrito, por lo que es un rito o ceremonia, ¿verdad? Rito y ceremonia son sinónimos y equivalen a costumbre, ¿verdad? Cuando hablamos de ritualismo religioso, estamos hablando de una costumbre que nosotros podemos tener. Todos tenemos una costumbre, ¿verdad? No podemos negarlo que el domingo por la mañana, pues todos tenemos la costumbre de levantarnos, de prepararnos e ir a la iglesia, ¿verdad? O conectarnos ahora en nuestras reuniones. También no podemos negar que tenemos una estructura, ¿verdad? Una costumbre dentro de nuestras congregaciones, empiezan con canciones, una bienvenida, luego la Santa Cena, la prédica, canciones, en medio de todo eso, ¿verdad? O tenemos un bloque en la entrada, ¿verdad? De canciones y después ya viene, digámoslo así, la predicación de la palabra. ¿Verdad? Entonces manejamos las mismas costumbres, tenemos discipulados, la costumbre de una relación con Dios todos los días, la costumbre de participar en una u otra actividad dentro de la iglesia, tener grupos pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de costumbres, o sea, no podemos nosotros hermanos decir, no, en mi iglesia no hay costumbres, ¿verdad? Estaríamos mintiendo, o sea, tenemos costumbres, ¿verdad? Pero cómo esas costumbres no van a ofender a Dios o cómo se convierten en un ritualismo religioso y cómo Dios lo ve es lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? La clase de hoy nos va a ayudar mucho. A veces podemos ser como esta caricatura, ¿verdad? Tener una cara según el día de la semana y el domingo pues tener una carita alegre porque es la que pues nos toca ir a la iglesia, ¿verdad? Y podemos tener diferentes actitudes para diferentes días de la semana. Y es algo que hemos hablado, ¿verdad? Y hablamos mucho en el Sermón del Monte, para quienes hicieron el curso, sobre la importancia que tenemos como cristianos de ser ecuánimes y dignos en todas las áreas. Hay tres asuntos que pueden girar alrededor de nuestra manera de hacer iglesia. Un estudioso llamado Bruno Reddy dice, existen tres problemas con nuestras iglesias de hoy. Estos problemas son determinados como Número uno, templismo. Así son nombres que él le dio, ¿verdad? No son nombres técnicos, pero él le puso estos nombres. Templismo. Todas las actividades se realizan en el templo, ¿verdad? Todo gira alrededor del edificio de la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la pandemia nos quitó eso si lo teníamos, ¿verdad? Pero todas las actividades se realizan en la iglesia. También él le llama creyentismo, ¿verdad? No se realiza ninguna actividad, solo se limita a asistir a las reuniones, ¿verdad? Es otro problema que él ve, y es un escritor que tiene un ministerio en Argentina, entonces él tiene un contexto bastante latinoamericano, ¿verdad? Para dar estas ideas. Entonces, el creyentismo él lo llama como algo que las personas no realizan ninguna actividad, solo se limitan a asistir a las reuniones de la iglesia. Y el clericalismo, ¿verdad? El trabajo se concentra en el pastor, ¿verdad? Lo que diga el pastor, lo que haga el pastor. Entonces, este autor ve estos tres problemas dentro de nuestras iglesias en Latinoamérica o las iglesias en Latinoamérica. ¿Verdad? De que todas las actividades se realizan en el templo, ¿verdad? O en el edificio de la iglesia, personas que no realizan ningún tipo de actividad más que ir a las reuniones y también personas que todo lo que hacen se concentra en el pastor. El pastor tiene que estar ahí, el pastor tiene que ir, si no, no voy, ¿verdad? El pastor tiene que estar en todo, en el velorio, en el cumpleaños, ¿verdad? En los 15 años, en la boda, en el hospital, y claro que tiene que estar ahí, pero el clericalismo hace ver que si no está el pastor, pues no tiene sentido que yo vaya, que todo gira alrededor del liderazgo, ¿verdad? Entonces, él ve como ciertos problemas. Nosotros podríamos compartir algunas de estas visiones, tal vez no en un ámbito general, pero sí en un ámbito individual y en segmentos dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Va a depender, depende a nuestros,
digámoslo así, grupos, pero yo creo, ¿verdad? Y hablo de tal vez desde un punto de vista particular, que el creyentismo, o sea, el no realizar ninguna actividad y solo limitarse a asistir a las reuniones, ¿verdad? Ha ido creciendo dentro de nuestras congregaciones, es mi punto de vista, ¿verdad? Donde las personas no faltan el domingo, ¿verdad? Se conectan, es como pues sagrada la reunión, pero luego en la semana no tienen ningún tipo de actividad. No hay discipulados, grupos pequeños, estudios bíblicos, ¿verdad? Y es como un grupo está haciendo esto y está como creciendo conforme pasa el tiempo, creciendo más y más y más, ¿verdad? Es mi punto de vista. Pero algo que hoy quiero hablar sobre este ritualismo religioso es que la costumbre de adorar a Dios, llamémosla así, ¿verdad? La rutina, ¿no?, de adorar a Dios, el hábito de adorar a Dios, tiene que ir acompañado con un estilo de vida y con ciertas actitudes que los profetas del Antiguo Testamento principalmente denunciaron, ¿verdad? En cuanto al ritualismo judío y que tiene mucho que ver con el Sermón del Monte y tiene mucho que ver también cómo debemos de hacer iglesia. El pueblo de Israel, aunque vemos que era un pueblo muy pagano por momentos, muy idólatra por momentos, ¿verdad? Fue un pueblo que no abandonó sus costumbres judías, ¿verdad? Seguían adorando la mayoría del tiempo, seguían sacrificando, haciendo holocaustos, ¿verdad? Seguían derramando sangre en el altar, seguían haciendo muchas de las cosas que Dios les demandó en la ley, que Dios les pidió en la ley, ¿verdad? Seguían haciendo muchas de esas cosas, ¿verdad? Desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de Malaquías, seguían practicando. Y aunque los libros históricos no nos revelan tanto la denuncia, los libros proféticos sí lo hacen. Nos llevarían las otras 6 semanas en hablar sobre los libros proféticos y cómo ellos denuncian. Los libros proféticos dentro de la Biblia no son libros que predicen el futuro en todos los casos. Los libros proféticos es una minoría, ¿verdad?, de predicciones las que tienen. Se ha creído que el 5% y en el mayor de los casos el 20% de los libros son predicciones futuras. La gran mayoría, el 70, 80 o hasta 95%, dependiendo de los libros, ¿verdad?, está denunciando situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Nosotros ya no sacrificamos, no hacemos holocaustos ni nada de eso, pero sí de una u otra manera tenemos ritos, ¿verdad? Como cantar, lo llamo rito por el hecho de que es algo repetitivo, no algo que hacemos constantemente. Cantamos, tomamos la cena del Señor, oramos en la iglesia y en la casa. Tenemos hábitos religiosos, ¿verdad? Hábitos religiosos, acciones religiosas, ¿verdad?, que pueden carecer de un sustento ético en la vida de la persona. Y es lo que los profetas denunciaron y que va muy arraigado con la adoración. Y vamos a ver algunas escrituras nada más, pero que ejemplifican este punto de vista que necesitamos nosotros ponerle un poco de atención. En Isaías capítulo 1, iniciando el ministerio de Isaías, Isaías profetizó en 6 reinados. Tuvo un ministerio extenso. En el inicio dice: Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Aquí no está profetizando a Sodoma, está profetizando a Israel. Pero él está usando esta palabra, ¿verdad?, o este nombre Sodoma para hacerle ver lo mal que estaban. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Mira cómo hay una pregunta. Dice el Señor: harto estoy de holocaustos de carnero y de grasas de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí?
¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Mira lo que dice ahí. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Aquí vemos que el pueblo adoraba a Dios, ¿verdad? Había una adoración a Dios, habían sacrificios y habían holocaustos. El pueblo continuaba con esa adoración, ¿verdad? Con ese ritualismo. Pero en el caso de ellos se convirtió en un ritualismo religioso. Ya no era algo espiritual, ya no era algo que agradaba a Dios. Y vemos algunas razones, ¿verdad?, que están abajo. Primero vemos el rechazo. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice Dios. Se me ha vuelto una carga insoportable, ¿verdad? No quiero soportar. No soporto su adoración. Con su adoración me ofende. O sea, Dios dice, todo lo que ustedes vienen a hacer aquí al altar me ofende. Qué duro, ¿verdad, hermanos, escuchar estas palabras? Pensar que vamos a la iglesia y que Dios diga, todo lo que hacen aquí me ofende. Todas esas canciones que ustedes hacen o dan me ofenden. Todas estas oraciones, la cena del Señor, todo esto me ofende. ¿Ok? Entonces él veía Dios veía en el pueblo algo, y está ahí en ese pues, ¿verdad? Al final del versículo 15. Pues tienen las manos manchadas de sangre. Él da las razones. Las razones están a partir del versículo. El 16 tiene algunos imperativos, pero el 17 habla de qué es lo que ellos habían dejado de hacer. Entonces les llama y dice, aprendan a hacer el bien. Significa que ya no lo estaban haciendo. Busquen la justicia. Significa que ya no estaban buscando la justicia. Reprendan al opresor. Parece que ya no había una confrontación de pecados. Aboguen por el huérfano y por la viuda. Tampoco, ya no estaban cuidando de los más necesitados. Entonces, esta es una tonada que va en todo el libro de Isaías. Una denuncia hacia la adoración. Recuerda que Jesús citó a Isaías. ¿Recuerdan cuando dijo sus enseñanzas son mandatos de hombres? Está citando a Isaías. Entonces, en la denuncia profética que Isaías hace, él está denunciando que su adoración estaba mal. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo lo correcto. Por eso el Salmo 58, el Isaías 58, perdón, a veces nosotros lo compartimos cuando ayunamos, ¿sí? El ayuno que a mí me agrada es ¿verdad? Y empieza a decir, defiendan, ayuden, ¿verdad? Una justicia social, ayudar a los necesitados. ¿Será que Dios estaba en contra del ayuno? No, no, ¿verdad? ¿Será que el ayuno es malo? No. ¿Será que la adoración es mala? No. Lo que Dios está diciendo es, ¿para qué lo hacen si lo más importante no lo están haciendo? Cumplen con ritos, tienen ceremonias, diciendo que son para mí, pero yo no soporto esa adoración porque su estilo de vida no es el de un discípulo, ¿verdad? No es de un hijo del Padre. No está enfocado en la ayuda a los demás, en hacer la justicia. Te das cuenta de cosas que habla, no son cosas pasivas nada más. No solo es apartar la vista de las cosas malas o dejar de hacer el mal,
¿verdad? Sino de buscar la justicia, de reprender al opresor, de abogar por el huérfano, de defender a la viuda, ¿verdad? Entonces, después hace una invitación a limpiar los pecados. ¿Cuáles son los pecados que Dios quiere limpiar? Son estos. Entonces, ¿cómo lo llevamos a nuestro contexto? Nosotros podemos llenar la iglesia de gente que canta y nosotros podemos estar ahí cantando. Pero si nuestro estilo de vida no va de acuerdo a lo que cantamos, para Dios es una adoración que Él no soporta. Si no cumplimos con las demandas del reino de Dios, y una de las demandas del reino de Dios es cuidar de los más necesitados, de abogar por las personas, ¿verdad? De vivir las bienaventuranzas, de amar a los enemigos y todas las cosas que sabemos que debemos de hacer. Si no lo estamos viviendo, ese ritualismo religioso de llegar el domingo solo a cantar y a llenarme de Dios es una ofensa para Dios. Es lo que los profetas nos enseñan. Entonces, de esta clase yo la quería terminar hablando de esto, porque es muy importante entender la seriedad de la adoración. La adoración debe ser integral. No solamente se trata de entender la palabra, de entender lo que cantamos, todo eso lo hemos hablado, sino de un estilo de vida. La adoración verdadera solo puede ser dada por cristianos verdaderos, hermanos, por personas que de verdad están cumpliendo con las exigencias del reino. Vamos a ver otra escritura, otro profeta. Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas, por mi pecado? Aquí hay preguntas como retóricas, está usando una manera de hablar poética el profeta. Por eso está en esa estructura. ¿Te das cuenta cómo está la estructura? En quiasmos le llaman, ¿verdad? Una estructura así, poética. Él está diciendo, ¿cómo podré? ¿Cómo podré acercarme? Son preguntas que van al aire, ¿verdad? Que la gente podría hacerse, ¿no? ¿Verdad? Pero el versículo 8 asienta la situación. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces podríamos tener las más hermosas melodías, las más hermosas letras. Podríamos tener la mejor adoración, la más perfecta armonía. Podríamos tener una iglesia que canta a voz de júbilo, con emociones, con entrega. Podríamos tener una ceremonia, un servicio impactante, ¿verdad? Pero lo que importa es el fondo. Y cuando el fondo no está bien, la adoración carece de sentido. ¿Sí? ¿Recuerdan esta escritura? Jesús la citó también. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Practicar la justicia, ¿verdad? Ser rectos, ser íntegros. Eso es practicar la justicia. Pero también defender a los más necesitados, ¿verdad? Cuando haces un estudio de lo que es la justicia en los libros proféticos, encuentras esa tonalidad también en el libro de Job. Job era un hombre justo, ¿recuerdas? Pero cuando lees el capítulo 31 de Job, te das cuenta de que cuando él habla de su defensa, no solamente era un hombre que no pecaba, era un hombre que tenía una labor social muy fuerte, que ayudaba, que apoyaba. Si supiéramos la verdad, cuán unido debe estar el ministerio a los pobres y la adoración. Está más unido de lo que nosotros imaginamos. O sea, la ayuda, el apoyo, el amor hacia los demás es parte de la adoración. Y cuando carece de eso, pues no importa si yo me acerco al Señor con 1,000 becerros, ¿verdad? A Dios no le agrada.
Entonces, esto es muy importante. Por eso el trabajo en la iglesia, hermanos, es vital para que tengamos una adoración que agrada al Señor. Ministerio de alabanza, ¿verdad? Hermanos que están en el ministerio de alabanza deben ser muy espirituales, muy entregados a la ayuda a los demás, muy entregados en la predicación de la palabra, en los grupos, en la iglesia. Deben ser modelos de conducta. Deben de ser los que están ahí cuando Job nos llama y nos convoca. Deben de ser los primeros en estar ahí porque entienden que la adoración debe estar acompañada de la práctica de la justicia, de amar la misericordia y de humillarnos ante Dios. Todos los cristianos deberíamos de ver las oportunidades de benevolencia como oportunidades maravillosas para adorar a Dios y para que cuando cantemos a Dios, esos cantos llegan al Señor como un aroma agradable, porque van respaldados de la práctica de la justicia, del amor a la misericordia y de la humillación ante Dios. Entonces, el ministerio de adoración o la adoración que hacemos en la iglesia es como algo que tiene que, como un sistema nervioso, ¿no? Y nuestro sistema nervioso toca todo. No hay un área en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que no tenga una conexión nerviosa, ¿verdad? Por lo menos que yo entienda. El sistema nervioso central toca todo y la adoración debe estar en cada área, ¿verdad? Porque aquí está todo en estas tres líneas, en practicar la justicia, en amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Jesús resume la vida cristiana en estas tres líneas. Esto es ser un adorador, esto es ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Esto es. Entonces, la adoración debe estar acompañada con un estilo de vida que denota una justicia mayor. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:20 dice que no entrarán al reino de los cielos si su justicia no supera a la de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces no podemos ser verdaderos adoradores si nuestra justicia no es mayor que la de los religiosos, ¿verdad? Entonces habla de un estilo de vida importante que nosotros debemos de respaldar con nuestra vida. Vamos a ver otra escritura, Salmo 50, y vamos a leer varios versículos. El 8 dice, no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces, ¿verdad? No hay, no ese es el problema, dice Dios, ¿verdad? Solo ayúdenme ahí con sus micrófonos, que varios tienen sus micrófonos abiertos, gracias. Luego dice, el versículo 16 al 18, pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes? ¡Guau! O de mencionar mi pacto con tus labios. ¿Qué es lo que hacemos cuando cantamos? Recitamos las leyes, mencionamos el pacto de Dios, sus promesas con nuestros labios. Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo da rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Y entre estos dos versículos está el 14. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Entonces, ¿qué vemos, hermano? De nuevo, ahora quiere Asaf, que es quien escribe este salmo, nos enseña cuál es la verdadera adoración, ¿verdad? Que nuestros labios entonan la palabra de Dios cuando cantamos, pero no podemos ser malvados cantando, ¿sí? ¿Verdad? A veces yo creo que predicamos demasiado eso de todos somos pecadores. Sí y no. O sea, todos somos pecadores porque todos hemos pecado, pero no todos practicamos el pecado. Entonces, la santidad es una búsqueda que el adorador debe de tener. Si quiere que su adoración
sea agradable a Dios, si quiere que su adoración llegue al Altísimo, su adoración debe estar acompañada de santidad, ¿verdad? Este versículo, este 16 es demasiado impactante. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? O sea, es fuerte, ¿verdad? Lo que el salmista dice, porque a veces pensamos, no importa, ¿verdad? Ser malvado, porque Dios conoce, Dios es misericordioso. No, Dios espera que nuestra adoración vaya acompañada de una acción, de una actitud, de una entrega, de una determinación para vivir en santidad. Vamos a ver Salmo 51, del 14 al 19, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros, ¿verdad? Que vemos que es una adoración, lo vimos la semana pasada, ese espíritu contrito que reconoce el pecado. ¿Por qué un no cristiano no puede ser parte del ministerio de alabanza? Yo creo que hoy tenemos algunos argumentos muy válidos. ¿Por qué un no cristiano no puede ser parte? Aunque sea un gran músico, la santidad que se demuestra arriba debe ser la santidad que se demuestra abajo, ¿verdad? Pero arriba es el modelo, ¿verdad? Así como no puede predicar alguien que no es un cristiano, ¿verdad? Tampoco debe de participar en la dirección de la adoración alguien que no es temeroso de Dios, porque vemos que a Dios le ofendería mucho, ¿verdad? Porque es un malvado que está entonando la palabra de Dios. Alguien no arrepentido, que no tiene un espíritu quebrantado, que está ahí adorando. Entonces, ofende a Dios. A Él es a quien le ofende, ¿verdad? Entonces vemos aquí que David nos enseña, ¿verdad? Que a Dios le agrada. Entonces dice, ¿verdad? O sea, dice, entonces te agradarán los sacrificios, ¿verdad? Entonces, después de haber transformado nuestra vida, después del arrepentimiento, ¿verdad? De cuando reconocemos nuestros pecados, entonces ya es agradable a Dios la adoración. ¿Entienden? Entonces, qué importante es la adoración y entenderla, ¿verdad? Es algo serio, es algo sagrado. Estamos tocando tierra santa, ¿verdad? Con la adoración, ¿verdad? Y debemos de tratarla con mucho respeto. Yo quiero dar un ejemplo. ¿Recuerdan cuando movieron el arca, verdad? En segunda de Samuel, en la primera en el primer intento de mover el arca, tomaron el arca y la subieron a una carreta, ¿verdad? Que era jalada por bueyes. Llevaron el arca y el arca tropezó, ¿verdad? Y la carreta tropezó, el arca se resbaló y Usa tocó el arca con sus manos para que no se cayera y se murió, ¿verdad? Y en el instante. Entonces viene y David se enoja con Dios, pero ¿por qué? Y deja el arca ahí, de nuevo, ¿verdad? Otro tiempo. Luego hacen un segundo intento. Y en el segundo intento van a la Biblia. Y van que el arca no puede ser llevada en una carreta, no puede ser jalada por bueyes. El arca tiene que ser llevada por levitas, ¿sí? Tiene que ser llevada por levitas y el arca tiene que ser llevada por hombres santos, ¿verdad? Ungidos, ¿verdad? Apartados por Dios para cumplir con esa función y con ciertas indicaciones que la ley especifica. Entonces lo hacen de esa manera y ¿cuál es el resultado? El resultado es que el movimiento del arca es exitoso y es una gran fiesta la que ocurre
En ese día hay mucha emoción y todo, una fiesta maravillosa. Y así debemos de ver la adoración como el arca de la alianza. No puede ser llevada en carreta, ¿verdad? Tiene que ser llevada por hombres santos, ¿verdad? Tal vez no serán los mejores músicos, pero sí van a ser hombres que buscan la santidad, ¿verdad? Que se esfuerzan y que transmiten esa santidad al pueblo santo, ¿verdad? No es como, como veíamos en el video de Paul Washer, ¿no? Como, tú puedes tocar, pásale al frente, ¿no? ¿Verdad? Sí lo tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tal vez no vamos a tener ese estándar que él decía ahí, casi que un anciano tiene que ser el que canta, pero sí un esfuerzo porque la adoración, tanto arriba como abajo, sea vista de una manera santa, ¿verdad? De una manera que agrade a Dios. Si no, caeríamos en un ritualismo religioso que no agradaría a Dios. Aquí hay muchos líderes de familia, líderes de grupos, ¿verdad? Y es algo que debemos de llevar y predicar más, ¿verdad? Y mira esta escritura con la que vamos a terminar del Sermón del Monte. También habla sobre la adoración. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, es un acto de adoración, lo mismo que cantar. Y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús, al mismo estilo de los profetas, dice, si tú estás mal, no puedes adorar. Si tú te sientes mal con alguien, si tú o alguien se siente mal contigo, tú no puedes adorar. Tú no puedes presentar una ofrenda. No puedes hacer la presentación de la ofrenda, ¿verdad? Entonces, no puedes participar del rito, ¿verdad? Llamémoslo así, de la entrega de la ofrenda. Entonces dice, déjala ahí para mientras, ve, arréglate con tu hermano, sé urgente, y regresa y ya puedes presentar tu ofrenda, ¿verdad? Y puedes, hacer toda la ceremonia con un buen corazón. Entonces Jesús nos está enseñando lo mismo, ¿verdad? Jesús nos está enseñando exactamente lo mismo. Es un acto de adoración la alabanza, ¿verdad? Y yo debo de hacerlo con un corazón puro. Entonces, si yo estoy cantando ahí, ¿verdad? Padre, yo te amo, Padre, yo te quiero, pero yo no le hablo al hermano, mi adoración ofende al Señor. Si yo paso al frente y predico la palabra o canto o toco un instrumento, pero yo tengo malas actitudes con aquel hermano que está allá en la tercera fila, o yo sé que ese hermano se siente mal conmigo, ¿verdad? Y él no ha tenido tal vez el valor de hablarme, pero yo sé que él se siente mal, yo debo de bajarme de ahí, ir a hablar con él, ¿verdad? ¿Verdad? Arreglarlo, sanar su corazón. Entonces, es muy importante lo que Jesús nos enseña. Es un desafío, la verdad. Es un reto. Es un reto. Es un desafío no solo para los que pasamos al frente, sino para todos, porque al final la adoración es hecha por todos. Más adelante, en Corintios capítulo 11, en primera carta a los Corintios, hay un problema con la cena del Señor y habla de una conducta indigna. ¿Y cuál es la conducta indigna? La conducta indigna es que cuando llegaban los pobres, ya los ricos se habían comido todo y no les dejaban nada de comida porque cenaban y los pobres pues que llegaban de último porque venían de trabajar, llegaban y a los ricos hasta estaban borrachos de tanto vino que tomaron y los pobres ni siquiera comían. Entonces eso creaba desunión dentro de la iglesia, ¿verdad? División dentro de la iglesia. Y es lo que Pablo está corrigiendo. Era un acto de adoración la cena del Señor, pero ellos la convirtieron en algo despreciable por Dios. Tan despreciable que gente hasta había muerto, dice Corinto, por esa actitud. Era tan serio que ellos no lo veían, pero era tan serio lo que estaba pasando que personas habían enfermado y habían muerto como un juicio de Dios por tomar a la ligera lo que es santo. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia es santo, hermanos. Es santo, es sagrado y debemos de hacerlo con la mejor convicción posible y con el corazón, ¿verdad? Nadie está exento de fallar, pero eso no nos da permiso para andar pecando, ¿verdad? Sino hay un esfuerzo
en la justicia, la misericordia, el amor a los necesitados, el amor a mis hermanos, vivir, ¿verdad? Las exigencias, las demandas del reino de Dios. Algunas conclusiones que podemos ver. A Dios no le agrada este tipo de adoración, ¿verdad? La que vimos acá. Una adoración que solo es externa, que solo cumple con un rito, con una ceremonia, pero que no va acompañada de un estilo de vida. A Dios no le agrada ese tipo de adoración. Número 2, la adoración, la ética y la ética social no se pueden separar. No son tres cosas diferentes. Están unidas, ¿sí? Están unidas. En Efesios capítulo 4, ¿verdad? Empieza Pablo diciendo, vivan de una manera digna del llamado, ¿verdad? Y una manera digna significa una manera ecualizada, ¿sí? Donde un lado pesa lo mismo que el otro, ¿verdad? Entonces es como una pesa, ¿verdad? De esas antiguas. Un lado es lo que creemos y otro lado es cómo vivimos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestras creencias o prácticas religiosas están ecualizadas con nuestro estilo de vida, eso es una manera digna. Pero si mis prácticas religiosas no están ecualizadas con mi estilo de vida, eso es una manera indigna. Y es lo que los profetas están enseñando. Número 3, la importancia de todo está en lo que Dios dice. Eso es lo que importa. No lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice. Ahí está la importancia de todo. Y es lo que los profetas están diciendo. Dios dice, y Dios dice, y Dios dice. Y es ahí a donde tenemos que poner atención. Y en esta última escritura de Mateo 5 es Jesús el que dice. Pero Dios ofrece una alternativa mejor. ¿Cuál es? Limpiarse, quitarse lo malo, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar lo justo, restituir el agravio, ¿verdad? Si yo he fallado a alguien, yo tengo que restituirlo, hacer justicia, amparar a los necesitados, ¿sí? Son las alternativas que tengo que Dios me da para vivir y dar una adoración correcta y no caer en un ritualismo religioso, un estilo de vida al final. Es importante. A través de la historia nos damos cuenta que los seres humanos nos importa más las apariencias que la esencia, que es seguir y cumplir con lo que Dios le agrada, justicia, la misericordia y humillarse ante Dios. La alabanza, los cánticos y las ofrendas a Dios no tienen sentido cuando mi conducta es opuesta a la ética divina. A los hombres les gusta sustituir la integridad, la pureza y el amor con la ceremonia, pero Jesús no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Y estas son pues las conclusiones en las que podemos llegar, cuidarnos, ¿verdad? De las apariencias, cuidarnos de no vivir de una manera cumpliendo ritos, cumpliendo ceremonias, haciendo nuestro checklist, pero no viviendo de acuerdo a lo que Dios demanda, ¿verdad? Solo así, solo poniendo atención a lo que Dios pide y lo que Dios quiere, es de esa manera como yo, como tú, como quienes cantan, quienes adoran, arriba y abajo, en el frente y en medio de, podemos dar una adoración que es agradable a Dios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad? Agradar a Dios, ¿verdad? Honrar a Dios. Amén. Eso es lo que hoy les quería compartir, ¿verdad? Lo que hoy quería compartir a cada uno de ustedes. No sé, algunas reacciones a esto.